Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo número 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero Padre, gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos también una bendición abundante para todos ellos y ellas. Y ahora, Dios, les rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que no se haga nuestra voluntad sino la suya. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor. Haga posible, Padre eterno, que el Espíritu nos dé palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hemos dicho que el Apocalipsis es un refugio para la familia porque revela, da a conocer todo lo que Dios está dispuesto a hacer por la familia humana. Cuando leemos la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubrimos el empeño, el interés que pone Dios en la familia humana. Dios está interesado en usted y en su familia. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en la experiencia de los patriarcas y profetas, lo vemos en la experiencia de los discípulos, en la misma experiencia del Señor Jesús. La naturaleza nos habla de Dios, la Biblia nos habla de Dios, la experiencia de Dios con los seres humanos. Sin embargo, la mejor revelación de Dios es Cristo Jesús, porque Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no solo se dio a conocer, sino que Dios se da a conocer. Dios mismo caminó por la tierra. Dios mismo estuvo entre nosotros. Dios participó con nosotros. De allí la importancia y la trascendencia de la tierra en relación con todo el universo. Hay algunos versículos curiosos en la Biblia que cuando usted los lee se pone y se queda muy pensativo. Cómo la Tierra se constituye ahora en un centro de estudio para el universo. Cómo el universo está contemplando la Tierra para conocer más a Dios. Cómo las inteligencias celestiales están conectadas con la Tierra buscando conocer más a Dios. Cómo Dios ha decidido deliberadamente hacer de la Tierra una universidad para el universo. Valga la redundancia. Por ejemplo, lea usted en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 9, a ver si no eso es lo que nos está diciendo. Usted y yo nos constituimos ahora en piezas de una interesante manifestación de Dios a través de lo que Cristo logró para que el universo conozca a Dios. Usted y yo nos constituimos en espectáculo, en una presentación. Y es tan trascendente la vida suya y la mía que va más allá de la tierra, rompe los límites y se proyecta para todo el universo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice la Biblia? Espectáculo al mundo, a los ángeles
y a los hombres. La pregunta es, ¿un espectáculo qué cosa es? ¿Un show? ¿Qué es un show? Un espectáculo. ¿Y qué es un show y un espectáculo? Una presentación. ¿Y qué es una presentación? Es un acto que se presenta en público para que mucha gente las vea. Usted no está encerrado en su casa, usted sale afuera, lo ven los hombres, lo ven los ángeles y le ve también el cosmos, todo el universo. Por tal razón, su vida está diciendo algo. ¿Y a quién se lo está diciendo? A los hombres, a los ángeles y al universo. ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿es cierto o no lo es? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Lo increíble de todo esto es lo que dice Efesios 3:10. ¿Qué dice Efesios 3:10? Ahora tiene sentido y cobra sentido el trabajo de Cristo en la tierra, pero la experiencia que usted pueda tener. La gente no sabe lo trascendente que es su existencia sobre la tierra. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién dice, por medio de la iglesia. Y ahora, ¿a quiénes? A los principados y potestades. ¿Dónde? ¿En la tierra? En los lugares celestiales. ¿Es importante la vida suya? A ver, ¿es importante o no es importante? A ver, ¿sí o no? ¿Es importante su vida en la tierra? ¿Es importante su vida en el cielo? ¿Es importante su vida en el universo? Entonces, ¿por qué usted dice que no vale nada? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando hablo con una gente que está deprimida, me escucha oír todo lo que tenga que decir. Y cuando termina, comienzo a darle razones de su vida maravillosa. Hasta para la fecundación hubo que desechar millones y millones de posibilidades. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Y por qué Dios dejó que fuera usted el que entrara a ese óvulo? ¿Por qué usted y no uno de esos millones de millones de millones? 60 millones de posibilidades y solo entró usted. ¿Esto es importante o no es importante? A ver si es importante o no es importante. No es para que se ponga orgulloso, pero sí para que levante la frente con dignidad. ¿Quién es usted? En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. En el capítulo 5, versículo 9 y 10 dice que somos reyes y sacerdotes. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice que somos linaje escogido. ¿Por qué linaje escogido? Porque en el universo entero no existe un linaje como el suyo y el mío. ¿Dice ahora que podemos ser hijos de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. A ver si su Biblia lo dice. Vamos rapidito. San Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. En esta semana haremos un estudio muy interesante de Juan, porque Juan fue el que escribe el libro del Apocalipsis y Juan explica la cristología del Apocalipsis, la explica en su libro. Y cuando entendemos esto, la mente se ilumina. ¿Qué dice Juan 1, versículo 12 y versículo 13? Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa dice? Hijos de Dios. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Seremos hijos de Dios? No, somos. Los agarré. Manténganse alerta. Dice que somos hijos de Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice el Evangelio según San Juan. Ahora, mire qué interesante, 1 de Juan capítulo 3, mire qué cosa linda, vamos rapidito. Toda esta semana estaremos trabajando con la teología del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, pero también en el Evangelio según San Juan y en 1, 2, 3 de Juan. Toda esta semana será una semana para Juan. 1 de Juan capítulo 3, versículo número 1, ¿cómo dice? 1 de Juan 3, 1, ¿cómo dice la Biblia? Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué cosa somos? Si somos hijos de Dios, ¿qué cosa somos de Jesucristo? San Juan capítulo 20, versículo 17. Vamos rapidito. La Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa. Una vez estaba predicando y nos emocionamos y a todo el mundo se le olvidó el reloj y pasamos 3 horas estudiando la Biblia.
No se preocupen que hay un reloj aquí que no me va a dejar olvidar de que la hora está pasando. Versículo 17, cuando Cristo resucita, miren lo que dice. ¿Qué dice el versículo 17? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a quién le dice Jesús. A mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos hermanos de Jesús? Entonces vivamos como lo que somos. Reyes y sacerdotes. Con todo respeto, entonces mi nombre es el Rey Andrés. ¿Es verdad o no es verdad? Aquí está la reina Romina. Y mire qué lío, aquí todo el mundo se ha convertido en rey y reina. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué nos van a poner en la cabeza? ¿Y a quiénes son los que coronan? Los reyes. ¿Y quién es el Rey de Reyes? Así que Cristo es el Rey de nosotros. Yo digo, alabado sea su nombre. ¿Es linda la Biblia? ¿Es linda la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted le cree a Dios? ¿Acepta lo que la Biblia dice? ¿Usted está seguro? ¿Seguro, seguro? Hebreos capítulo 2, vamos a ver. Mire qué cosa linda. Entonces, si usted es hijo de Dios, hermano de Jesucristo, viva como lo que usted es. ¿Hay algo que sea más importante y más grande en la tierra que ser hijo de Dios? No. Entonces usted llegó al top, a lo más alto, de lo más alto, de lo más alto que puede llegar un ser humano. Es más, el universo entero le está mirando a usted para conocer más y mejor a Dios, conocer más y mejor a Jesucristo. Por tal razón, usted es una persona muy importante. Necesita pasar más tiempo estudiando la Biblia y orando para que el Espíritu de Dios transforme la vida suya a imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hace 40 años que camino con mi Señor. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. No se preocupen, 40 y 18 son 58, así que no hay ningún problema. Sí, para que no empiecen a hacer matemática. No, ahí está, punto y se acabó. Y en estos 40 años, toda una generación, he descubierto que mientras más leo la Biblia, mientras más estudio la Biblia, más hermosa, más maravillosa se convierte no solo la vida mía, sino la vida de las personas a las que conozco. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2. Mire qué cosa linda dice el apóstol en el libro de Hebreos. Siempre me gusta decir, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Así que, ¿cómo dice? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién dice? Al diablo. ¿Jesús lo hizo o no lo hizo? Sí. Y entonces mire el versículo 11 lo que declara. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, ¿qué dice ahora? No se avergüenza de llamarlos como hermanos. ¿Nos mira Cristo como sus hermanos? ¿Sí o no? Sí. ¿Se siente feliz usted de tener a Cristo como hermano? Sí. ¿Se siente feliz de que Dios sea su Padre? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cuando usted va al trabajo, cuando usted regresa del trabajo, cuando va a la escuela, cuando regresa de la escuela, cuando usted come, cuando no come, cuando corre, cuando camina, no importa lo que haga, recuerde que Dios es su Padre y que Dios está presente. Hay una frase hebrea en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Moisés le dice a Dios, muy bien, yo voy a llegar a Egipto y le voy a decir que Dios me mandó. Cuando me pregunten su nombre, ¿qué le voy a decir? ¿Qué nombre le doy? Y entonces Dios le dice, dile que yo soy el que soy, que yo soy te he enviado. Este es mi nombre, con él se me recordará para siempre. Cuando lo leemos así, no entendemos el valor, el significado de la frase. Pero cuando lo investigamos, descubrimos algo sumamente maravilloso. Mire el versículo 15. ¿Qué dice la última parte? Este es mi nombre para siempre,
Con Él se me recordará. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Ponga cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo, con Él se me recordará. ¿Por cuánto tiempo? Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, si usted es un hijo de Dios, si usted es una persona cristiana, ¿quién le acompañará? Dios. De manera, con este nombre se me recordará por todos los siglos. Donde quiera que tú estés, recuerda que yo estoy presente. Yo soy el que soy. JHWH, el famoso tetragramatón, nos dice que Dios tiene existencia en sí mismo. Muy bien. Que Dios existe por sí mismo. Fantástico. Que Dios está por encima de todo. Maravilloso. Pero lo que nos interesa es entender y descubrir que yo soy el que soy. Significa, soy el Dios siempre presente. Siempre estoy contigo. Siempre estoy donde estás. Por eso, ten cuidado donde tú estás y ten cuidado con lo que estás haciendo porque Dios está presente. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Los discípulos discutían quién será el mayor y para hacerlo tenían que alejarse de Jesús para estar con su poca vergüenza. Y Cristo los esperaba y cuando se acercaba me decía, ¿y qué es lo que discuten entre ustedes? Uy, le daba vergüenza. Dice el Señor. Con que quieren saber qué es el mayor en el reino de los cielos. Este bebecito, miren, este niño es el mayor en el reino de los cielos. Porque el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Seguro? Entonces sea como un niño. Los chiquitos se pelean, se empujan, se patalean, dan la vuelta al rato y están jugando otra vez. ¿Sí o no? Entonces, ¿tienen vergüenza los niños? Sí. ¿Tienen vergüenza? Por eso ellos aman a las personas con las que pelean y se aman. ¿Nosotros tenemos vergüenza? Bueno, respóndete la pregunta. Esos son sus problemas. Nos enfuriñamos y odios y rencores y todo tipo y toda suerte de cosas y nos destruimos la vida. ¿Hijos de quiénes somos nosotros? ¿Hijos de quién? ¿A Jesucristo lo insultaron? ¿Lo maltrataron? ¿Lo ofendieron? Bien, aquí creo que podemos hacer un pequeño examen. Y después del examen vamos a entrar en el tema de hoy. Si quiere ponerle un título al tema de hoy, póngale este título. La palabra de Dios. ¿Cuál es el título? ¿Quién es la palabra de Dios? Ya estudiaremos eso. ¿Vamos al examen ahora? ¿Quieren un examen de verdad? No le va a gustar. Pero como quiera, ¿quieren el examen? ¿Seguro que lo quieren? Seamos bien sinceros y honestos. Si se quema en el examen, ¿se atreve a levantar la mano? No voy a levantar ninguna mano, compadre. San Lucas, vamos rapidito. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. La Biblia es hermosa. La gente se reúnen para discutir, se reúnen para ver partidos de cualquier deporte, se reúnen para chismear, se reúnen para tantas tonterías. ¿Por qué no se reúnen para leer la Biblia? Para leerla, solo leerla, para comentar actos de la Biblia, episodios de la Biblia. Me fascina cuando voy a una casa a comer y la gente comienza a hablar de la Biblia, a preguntar de la Biblia. Me encanta porque el ambiente se llena de una atmósfera tan hermosa, una atmósfera tan especial y uno percibe la presencia de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Quiere Dios estar con nosotros? ¿Le encanta a Dios estar con sus hijos? ¿Le gusta a usted estar con Dios? ¿Sí o no? Vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos al capítulo número 22. Mientras más leemos la Biblia, mientras más estudiamos la palabra de Dios, más experiencias hermosas e increíbles descubrimos. El Señor Jesús, capítulo 24, perdón, San Lucas capítulo 24. Cuando iba camino para Emaús, hubo 2 discípulos en ese día de la resurrección de Jesús, y esos 2 discípulos hablaron con el Señor Jesús. Dice la Biblia que Jesús se le acercó
Y cuando se le acercó, le preguntó que de qué estaban hablando. La pregunta es, ¿de quién estaban hablando los dos discípulos? De Jesús. ¿Qué estaban diciendo de Jesús? Que había muerto y lo habían enterrado. Y había comentarios de que había resucitado. Mi pregunta, ¿estaban hablando de Jesús, sí o no? Sí. ¿Se acercó Jesús para hablar con ellos, sí o no? Sí. ¿A quién no conocieron? ¿Por qué no conocieron a Jesús? Porque sus ojos estaban ¿cómo? Velados. ¿Eran discípulos de Jesús? Sí. Dice el versículo número 10, San Lucas capítulo 24, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Lucas 24, 10. Me interesa la última parte del versículo. Dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Había resucitado el Señor Jesús? ¿Sí o no? Y ahora, dos de ellos, dice el versículo siguiente, versículo número 11, mas a ellas les parecían locura las palabras de ¿quiénes? Y no. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Dice el versículo siguiente, pero levantándose Pedro, ¿qué hizo? Corrió al sepulcro. Y cuando llegó, ¿cómo encontró el sepulcro? Dice, vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Había resucitado o no había resucitado? ¿Había prueba o no había prueba de que Cristo resucitó? ¿Sí o no? Y dice el versículo siguiente, ¿qué cosa dice? ¿Cuántos de ellos? Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estos dos que iban, ¿eran discípulos de Jesús? Sí. ¿Habían caminado con Jesús? Sí. ¿Escucharon la prédica de Jesús? Sí. ¿Oyeron los testimonios y las evidencias de Pedro y la mujer de que Cristo había resucitado? Sí. ¿Oyeron cuando los ángeles habían dicho que Cristo resucitó? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Cristo le pregunta cuáles cosas, ellos le dicen, ¿y tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado por aquí? De Jesús Nazareno, que fue un profeta que hizo muchas maravillas y demás. Y entonces comenzaron a decirle a Jesús lo que había hecho Jesús y lo que había pasado con Jesús. ¿Estaban ciegos o no estaban ciegos? Sí. ¿Estaban ciegos? Sí. ¿Tenían los ojos velados? ¿Sí o no? Sí. ¿Con quién estaban hablando? ¿A quién estaban viendo? ¿A quién estaban respondiendo? ¿Eran discípulos de quién? ¿Caminaron con quién? ¿Llegaron a Emaús con quién? ¿Quién les habló? Siga diciendo, se oye bonito como te responde Jesús. Es posible que como esos dos discípulos nosotros estemos ciegos, tengamos los ojos velados. ¿Es así o no es así? Si estos dos discípulos en ¿qué le digo yo? En un fin de semana, Cristo lo crucifican el viernes, Cristo muere a las 3 de la tarde, lo bajan de la cruz, lo llevan a la tumba y para el domingo ya hay dos de ellos que ya no creen. ¿Es así o no es así? Imagínense nosotros que estamos a 2000 años de lo que pasó. Por eso sea paciente con la gente, dele tiempo. Ore por las personas para que Cristo le quite el velo. Todo el camino Cristo le abre la Biblia. Capítulo 24, versículo 27, capítulo 24, versículo 44. Cristo dice, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo va y describe, Cristo va y declara todo lo que dice la Biblia acerca de Él en el Antiguo Testamento, que era lo que existía en su tiempo. Al final, cuando llegan a la casa, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, cuando partió el pan, entonces los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Qué usó Cristo para que los ojos de ellos se abrieran? La palabra de Dios. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué debemos usar para abrir nuestros ojos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nadie te ama como Dios. Nadie. Nadie te entiende y te comprende como Dios. Nadie. Si el pecado fue iniquidad, lo premeditaste, lo preparaste, Dios te perdona. Si el pecado fue rebelión, lo hiciste porque te dio la gana, Dios te perdona. Si el pecado es porque no alcanzaste la meta, porque fallaste, Dios te perdona. Lo curioso es entender qué significa nasa.
cuando aparece en el versículo 7 del capítulo 34 de Éxodo, significa que carga, que lleva, que levanta, que toma para sí. Cuando la Biblia dice que Dios perdona, significa que toma la miseria que tú hiciste, la desgracia que cometiste, y la toma y Él se embarra con eso. Isaías capítulo 53, versículo número 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 11. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, en nuestras rebeliones. Versículo 12. Dios cargó en él el pecado de nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 29. Y aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. ¿Cargó Cristo nuestros pecados, sí o no? ¿Nos ama Dios, sí o no? ¿Está Dios por nosotros, sí o no? Entonces está tú por Él también. ¿Debía hacerlo el hijo pródigo cuando vino a la casa del padre? A ver si yo no. En el camino a Holiday Inn o de esos Hilton Inn o todo lo Inn que usted quiera, a lavarse y bañarse y ponerse perfumado por ir a la casa de su papá. ¿O vino de dónde hacerlo? El tipo hedía tanto que el papá dijo, espérense, báñenlo, cámbienle la ropa. ¿Sí o no? Inmediatamente. No importa de qué calidad sea el pecado que cometiste, es bueno que sepas que Dios espera para mandarte a bañar y para ponerte ropas de gala y darte la bienvenida a la casa. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Si Dios cree en usted, ahora créale usted a Dios. Creo que salimos bien del examen. La palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, Cristo aparece con una espada aguda de 2 filos en su boca. Ya hemos visto que esa espada representa la palabra de Dios. Y llama la atención que Cristo no solamente tiene la palabra de Dios, sino que se presenta siendo Él mismo la palabra de Dios. Dijimos en el tema anterior que cuando usted lee la Biblia, la traducción de la Septuaginta o la versión de los 70, descubre que los traductores pasaron toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, la parte en arameo, la parte en hebreo, y el Nuevo Testamento todo lo pusieron en el griego, koiné. Pero que las palabras, algunas palabras claves del Antiguo Testamento, al traducirla al griego, hicieron el uso de, por ejemplo, la que nos interesa, la palabra logos en griego. Decíamos en el tema anterior que en el Salmo 33, versículo 6, dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Así que al traducirla al griego usaron la palabra logos. En Génesis capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, etc. Cuando dice y Dios dijo, y dijo Dios, etc., utilizaron la palabra logos. Y cuando llegamos al Evangelio según San Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis, hablando acerca de Cristo Jesús, nos habla de un nuevo principio, un nuevo Génesis. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan comienza con un nuevo Génesis, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pudiéramos nosotros decir entonces, como una traducción más precisa, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando Juan? Está hablando de Jesucristo. Así que más que una espada, el mismo Jesucristo es la palabra que se hizo carne. Versículo 14. Dice San Juan 1:14, y la palabra, ¿qué cosa? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de lo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando usted estudia la palabra logos en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la persona de Jesús, descubre que solo hay 3 versículos en el Nuevo Testamento que mencionan esa palabra y las usa Juan y tienen que ver con el Señor Jesús. ¿Están listos para entrar en el tema de hoy? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Seguro que estamos listos? No hay nada más hermoso, más gratificante, más glorioso y poderoso que conocer al Señor Jesús. Dios quiere ser conocido, quiere darse a conocer. Y la mejor manera de darse a conocer fue haciéndose hombre y viviendo entre nosotros. ¿Es así o no es así? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se dio a conocer el Padre a través de Cristo Jesús? Sí. ¿Conociendo a Cristo podemos conocer al Padre? Sí. Entonces, conozcamos a Cristo.
3 versículos. Necesitamos leer estos 3 versículos que hablan del logos, que hablan de la palabra, y comprender y entender lo que Juan está tratando de presentarnos al decir que el Señor Jesús aparece con una espada aguda de 2 filos en la boca. Escuche. El cerebro humano está hecho, compuesto, formado por Dios. Salmo 139, Dios diseñó la anatomía del cerebro humano, diseñó al ser humano, diseñó todo el ser humano. Nadie sabe mejor que Dios quién es un ser humano y cómo funciona. Dios inspiró la Biblia, el Espíritu Santo inspiró la Biblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21 en adelante. De manera que si estudiamos la Biblia como debe ser estudiada, dejando que la Biblia se explique a sí misma, conectaremos nuestros cerebros con la Biblia y estaremos conectándonos con el Rey del universo, con el dueño de todo, el creador de todo. El mismo espíritu que inspiró la Biblia, cuando llenamos la mente con la Biblia, comienza a formatear nuestro cerebro conforme a la voluntad de Dios y al conocimiento del cielo. Y entonces nuestro cerebro se despierta. Y entonces nuestra conciencia se aclara. Y entonces nuestra voluntad se fortalece. Y entonces se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Conectemos nuestro cerebro con Dios y permitamos que el Espíritu nos hable. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Logos, y ese Logos era con Dios, y el Logos era Dios. San Juan presenta, número 1, este nombre en el versículo 1, capítulo 1 del libro de San Juan. Ahora, mire lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Juan en 1 de Juan 1.1? ¿De quién está hablando también? 1 de Juan 1.1, ¿cómo dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante, ¿a quién dice? Al verbo de vida, a la palabra de vida. Ven otra vez cómo él comienza en 1 de Juan, el principio, un nuevo Génesis. Y en ese nuevo Génesis repite lo mismo que dice en el Evangelio. Nos habla de Jesucristo. Número 2. Y número 3, Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Mire qué cosa linda, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Necesitamos entender estos 3 versículos. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 13. ¿Cómo dice el verso 13? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿cómo? El Verbo de Dios. ¿Cómo y qué importancia tiene para nosotros identificar a Cristo como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios? Cuando su cerebro descubre a Cristo, cuando su cerebro conoce a Cristo, cuando su cerebro se despierta en el conocimiento de la persona de Cristo, usted entra entonces en una experiencia gratificante, poderosa, tan poderosa que el mismo Espíritu viene a revelarle a usted la persona de Cristo. Todo el interés del universo es dar a conocer a Cristo. Todo el interés del Padre es que le conozcamos a través de Cristo. En el Antiguo Testamento, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Nos habló Dios a través de Cristo? ¿Sí o no? Entonces, ¿sí o no? Entonces necesitamos conocer a Cristo para conocer a Dios. Cuando Juan el Bautista predicó, hizo una declaración maravillosa, San Juan capítulo número 3, vamos rapidito. San Juan capítulo 3, versículo 31 en adelante. Mire lo que dijo Juan. Nuestro estudio es Cristo. ¿Recuerdan ustedes lo que dijimos? ¿Cómo debe ser toda predicación? ¿Cuáles son las tres características? Tienen 5 puntos. Aquí tienen puntos por cantidad. Debe ser número 1, bíblica. Número 2 y número 3. ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿Estamos conociendo a Cristo? ¿Esto tiene algún sentido para el hombre moderno, el hombre contemporáneo? ¿Tiene sentido para el hombre contemporáneo? A ver, ¿sí o no? ¿Y para la mujer contemporánea, sí o no? Cristo dijo un día, acordaos de la mujer de Lot. Ay, mamá.
¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Seguro que lo dijo? ¿Qué dijo Cristo? Acordaos de la mujer de Lot. No hagan silencio porque yo no voy a decir nada más que eso. Acuérdense de eso. Así que yo no voy a tener problema. Yo vine a predicar y no a chismear. Bueno, San Juan capítulo 3, versículo número 31. Vamos directo. Vamos a ver el versículo 34. Ahí terminamos. San Juan 3, 34. Juan está explicando que el que viene de arriba es sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el 34 dice, porque el que Dios envió, ¿qué cosa? Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Vino Cristo a hablar las palabras de Dios? ¿Vino Cristo a hablarnos acerca del Padre? ¿Sí o no? Pues aquí comenzamos. Cuando usted estudia el Evangelio según San Juan, descubre algunas cosas que son importantísimas. Número 1, Juan escribió su Evangelio porque había una crisis en la iglesia cristiana primitiva. La crisis estaba tan fuerte, tan poderosa, que amenazaba la iglesia. Algunas ideas se estaban mezclando en la iglesia y había un problema. Todos los apóstoles habían muerto y solo quedaba Juan. La pregunta era, ¿quién es Jesús? Juan escribió 5 libros para responder esa pregunta. El Evangelio según San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Apocalipsis. 5 libros que son solo cristología, estudio de la persona de Jesús. Ahora, en esos 5 libros, Juan comienza el Evangelio poniendo las cosas en claro. ¿Quién es Jesús? Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En otras palabras, Cristo y el Padre están en el mismo plano. Cristo es un ser divino tanto como el Padre. San Lucas capítulo 22, versículo 41 en adelante. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 22, versículo 41 en adelante. Recuerde que tenemos una semana para estudiar estas cosas, pero una semana no creo que sea suficiente. Así que van a tener que seguir estudiándola por ustedes mismos. Capítulo 22, versículo número... San Lucas capítulo 22. San Mateo capítulo 22, creo que me estoy poniendo viejo. San Mateo capítulo 22, versículo 41. Ahora sí, Mateo 22, 41. ¿Cómo dice el versículo 41? ¿Qué dice el versículo 41? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 42, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Versículo 43, Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice que ya nadie le pudo contestar. Escuche por favor. Juan está diciendo que en el principio era con Dios y que la palabra, el verbo, era Dios. Ahora Cristo está planteándole a los escribas y los fariseos, ¿de quién dicen los hombres que es hijo el Cristo? Ah, bueno, es hijo de David. Pero en un momento. David escribió el Salmo 110, versículo 1. Y en el Salmo 10, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Cristo cita ese salmo y le pregunta a ellos, si David le llama Señor, ¿cómo es que es hijo de David? Y nadie pudo contestar. Cristo está presentando y planteando en forma clara quién es Él. Jehová dijo a mi Señor. En la traducción en el Nuevo Testamento, Cristo dice, Curios dijo a Curios, el soberano, el dueño, el amo, el que tiene autoridad, dijo al que tiene autoridad. Cristo se plantea en el mismo plano con el Padre. Mi pregunta, ¿es Cristo un ser divino, sí o no? Sí. ¿Permitió que lo adoraran, sí o no? Sí. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Entonces, si Cristo murió por usted, siendo quien ¿es usted una persona importante? ¿Tiene valor usted? ¿Con qué lo compró Cristo a usted? Es bueno que leamos más la Biblia. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. ¿Es así o no es así? Permita que sus pensamientos sean un producto de la Biblia, no de los razonamientos humanos, no de los conceptos de los hombres. Permítele a su cerebro que se deje convencer por la palabra de Dios. Dios no miente. Dios es verdadero. La Biblia dice lo que Dios ha hecho por usted y ha hecho por mí. Pregunto entonces, ¿es Cristo un ser divino que se hizo hombre? ¿Sí o no? ¿La palabra era con Dios y era Dios? Sí. Por eso necesitamos empezar allí. San Juan capítulo 1, versículo número 1. 3 perfiles buscaremos de Jesús en este primer versículo. Número 1 es creador. Número 2, restaurador. Y número 3, revelador. ¿Estamos listos? ¿Cuál es el número 1? Creador. Número 2, restaurador. Y número 3, revelador. El estudio de la persona de Jesús nos hace entrar en un universo de conocimiento tan profundo que se puede decir, como dice San Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33. Leamos ese versículo rapidito. Romanos 11, 33. Mire qué inmensurable es el conocimiento de la persona de Jesús. Y luego leeremos Colosenses capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice el apóstol? Oh profundidad, ¿de qué cosa? De las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, ¿qué cosa? Sus caminos. ¿Cómo puedo entrar, como dice allí, a esas riquezas de la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedo entrar a la ciencia de Dios? Estudiando a Jesús, conociendo a Jesús, comprendiendo a Jesús, llenándote de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Vamos rapidito. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Hay tanto para aprender en la persona de Jesús. Hay todo para aprender en la persona de Jesús. ¿Cómo dice Colosenses capítulo 2, versículo 3? ¿Cómo dice? En quien están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Veamos rápidamente ahora, solamente en San Juan capítulo 1, a Cristo como creador, Cristo como revelador y Cristo como restaurador. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no estamos listos? Recuerde que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo 1, versículo 16. Estamos estudiando solamente la espada que está en la boca de Jesús. Y es tan trascendente esa espada que ya descubrimos que representa la palabra de Dios, representa la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Pablo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la espada es tan poderosa que nos parte en pedazos. Número 1, discierne. Él comienza diciendo que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones de la mente. En otras palabras, si te llenas de la Biblia, si estudias la Biblia, si te enfrentas con la Biblia te dirá exactamente quién eres, dónde estás y lo que estás haciendo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Definirá la razón de tu existencia humana. El enemigo necesita alejarte de la Biblia, distraerte de la Biblia para que no descubra la verdad. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice Juan 17, 17? Santifícalos en tu palabra. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Necesitamos tener fe en Dios. ¿Pero qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír y el oír. Ninguna persona puede decir que tiene la fe bíblica si no estudia la Biblia. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Ahora, ¿es hermoso esto o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando papá se llena de la palabra, cuando mamá se llena de la palabra, cuando el hogar se llena de la palabra y usted visita esa familia, usted descubre que en esa familia hay alguien especial. ¿Es así o no es así?
A ver, ¿es así o no es así? Me fascina hacer lo que Dios me pidió, pero me encanta regresar a mi casa. He ido muchas veces a mi casa solo para dormir una noche, aunque el otro día me tengo que ir. He vivido tantas cosas interesantes. Cuando mi hijo mayor empezó a caminar, caminó conmigo. Cuando mi primera bebé, mi primera hija, comenzó a caminar, caminó conmigo. Pero cuando la más chiquita caminó, yo no estaba en casa. Usted dirá, pero usted es sentimental y romántico. Esos son mis problemas. Yo amo mucho a mi familia y amo mucho a mis hijos. Y si usted es papá o mamá y no ama a sus hijos, perdóneme, usted no sabe lo que es la felicidad. ¿Es hermoso tener hijos? Amarlos, respetarlos. Recuerde que los hijos le devuelven lo que usted le da. Si le da amor y respeto, le darán amor y respeto. ¿Es así o no es así? Pero cuando la chiquita aprendió a caminar, yo no estaba en casa. Estuve 29 días, 30 y tantos días en un lugar predicando. Prediqué una campaña de 29 noches, sin fallar. Y cuando regresé, la negrita no me conoció. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Llegué feliz a mi casa. Y cuando abrazo a mi esposa, abrazo a Andresito, abrazo a la nena, y cuando viene la chiquitina, me mira y se espanta y se va detrás de la mamá. Como que, ¿y este quién será? Cosa linda, necesita linda mamá. ¡Qué dolor, qué dolor! Y mi esposa se preocupó. Gordo, tú sabes que los niños se olvidan fácil. Mi negra linda está bien. Me fui al cuarto, me lavé las manos, me lavé la cara, y en el baño empecé a llorar. Dije, bueno, Dios, así no, así no, así no, así no. Así no. Yo le dije a usted que sí, que voy a predicar su palabra, pero no. No. Mi familia no. Y oigo esos pasitos que vienen, pac. Pero que no me dice quién venía para el cuarto. La negrita. Ella venía como con una actitud de, ¿y quién es este que se mete a la habitación? Pero qué atrevimiento. Un añito. Y viene y se para frente a la puerta. Y me mira como, tenía un vestidito rosado, pero una cosa linda, no tenía pelo, porque bueno, los pelos vinieron después de la cabeza, el pelo se le llenó, era calva la bendita. Y me queda mirando así. Y yo estoy lavándome la mano. Y no me quiero hacer ningún movimiento brusco para que no se vaya. Y entonces me doy la vuelta. Y la miro. Ella me mira. Ella tiene la particularidad de que cuando se enfoca, gira la cabeza. Y lo mira como de medio lado. Y me mira así como seria. Pero ¿qué atrevimiento es este? Entrar a esta casa, entrar a la habitación y entrar al baño. ¿Pero qué le pasa a este tipo? Y me mira así. Cosa linda, mamacita linda. Una mirada desafiante. Y me quedo mirando la negrita esa. Y me mira como que dice, dame una explicación. Mi negra mía. Y me quedo mirando y le digo, amor mío. Y hace así. Digo, linda mía. Y entonces es una palabra clave que yo no sé si es una mala palabra aquí. Puedo decirla y después averiguamos si es buena o es mala. ¿No hay problema con esto? ¿Seguro que no hay problema? Le dije, chula mía. Cosa linda. Abrió la boca. Hizo, mami. Y salió corriendo. Mami, papi. Porque desde el vientre, cuando estaba en el vientre de la mamá, nos hicimos amigos. Y yo le hablaba, ella me contestaba, y yo jugaba y le decía, y cuando tú salgas de ahí, mi negrita linda, mi chula mía, mi amada mía, mi amorcito, y bueno, todo. Y jugábamos, le ponía la mano por aquí, se echaba para acá, le ponía la mano por acá y se echaba para acá, y entonces decía, vamos a ver ahora. Le hacía así, papá, y hacía, prrr. La mamá decía, espérate. Cosa linda, mamá, cosa linda. Y vino corriendo y la abracé. Dormimos los 5 en la cama esa noche.
pero al otro día me tenía que ir. Yo sé que pronto todos estos viajes terminarán. Espero ver pronto a mi Señor en la nube de los cielos. Y entonces estaré para siempre con mi familia en la patria celestial. ¿Quiere usted estar allí? ¿Le gustaría estar allí? ¿Le gustaría estar solo sin su familia? Bueno, esto es una pregunta interesante. ¿Alguien puede levantar la mano diciendo que quiere estar solo con su familia? Sin su familia y sino solito. ¿Usted quiere irte solo al cielo? No, Dios nos libre. Aquel día será un día terrible, porque de las familias algunos ascenderán y otros no ascenderán. ¿Quiere usted ascender con toda su familia? Póngase en pie conmigo. Necesitamos conocer a Cristo como el Creador, el Restaurador y el Revelador. Agradezco a Dios que aquí, como en todas partes del mundo, las horas tienen 60 minutos. Y aquí el tiempo se acabó. Y doy gloria a Dios. Sí, porque entonces podemos venir mañana, ¿no le parece? Mañana tendremos 50 minutos, porque solo se pueden predicar 50 minutos para mandarlo a la radio y la televisión, por lo contrario no lo aceptan. Ahora, ¿ha sido hermoso estos 50 minutos? ¿Ha sido lindo conocer a Jesús? Imagínese usted 40 años haciendo esto. 40 años conociendo a Dios, 40 años estudiando, 40 años hablando con Él, 40 años orando, 40 años sirviéndole a Dios. ¿Es una experiencia maravillosa? ¿O no es una experiencia maravillosa? Bien, ¿hay alguna persona aquí que alguna vez fue cristiano o cristiana y sabe que necesita regresar a Dios? ¿Puede levantar la mano conmigo, por favor? ¿Alguna persona que en el pasado caminó con Dios y por alguna razón se alejó de Dios y tiene que regresar a Dios? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguien más que necesita levantar la mano? ¿Reconoce usted que una vez caminó con Dios, por alguna razón se alejó, pero que ya es tiempo de volver otra vez a estar caminando con Dios? ¿Hay alguien más además de la mano que se levantó? Recuerde que Dios, alabado sea Dios, Dios no se ha quitado de donde está. Y la vida que tenemos nos la da Él. Y Él quiere reconciliarse con sus hijos. No es que Él se alejó, nos alejamos nosotros. No es que Él se retiró, nos retiramos nosotros. Pero Él espera por nosotros. Número 2. ¿Reconoce usted, amigo o amiga, que tiene que hacer planes y arreglos para volver en comunión con Dios o para estar íntimamente ligado con Él? ¿Reconoce usted que en su familia se necesita la presencia de Dios? ¿Reconoce usted que Dios necesita venir a la casa para hacer ciertas reparaciones en papá, en mamá y en los hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una ciudad que se llama San Marcos, en una provincia que se llama Puerto Plata. Y una noche predicaba y había un joven de 22 años que en medio de la conferencia se puso en pie. Porque hice la pregunta: ¿cuántos de los presentes hacen el culto familiar en su casa? Y aquel muchacho, sin pensar, se puso en pie. Y en pie levantó la mano. Y digo: diga, joven. Y dice: mire, aquí están mi papá y mi mamá. Yo tengo 22 años. En mi casa nunca se ha hecho una reunión de que para orar ni para pedir la presencia de Dios. Aquello fue un silencio espantoso. Y entonces hay que salvar la situación. Le dije: qué bueno que usted ha sido tan sincero, joven. Pero una cosa me atrevo a asegurarle, que después de hoy, esos señores que usted señaló están en la mejor disposición de reunirse con su familia para presentarla delante de Dios. ¿Es cierto o no lo es? Y el Señor dijo: sí, Señor. Y la señora dijo: sí, Señor. Le pregunto a usted, papá, le pregunto, mamá, ¿se atreven a tomar la decisión hoy de hacer planes para tener por lo menos el culto familiar una vez al día en su casa? Reunir los que estén, usted y su esposa, o usted y su esposa y sus hijos, por lo menos para orar y presentar la familia delante de Dios. ¿Se atreven a tomar esa decisión conmigo? A ver, ¿se atreven o no se atreven? En el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice: había dicho:
que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amigo, amiga, papá, mamá, si usted honra a Dios, Dios le honrará. Sus hijos le honrarán. ¿Están ustedes dispuestos a tomar esta decisión como padre y madre de celebrar por lo menos una vez al día una pequeña reunión familiar para invocar la presencia de Dios? ¿Pueden levantar la mano conmigo diciendo que sí? Aquí viene la parte difícil. Recuerde que el papá es el sacerdote de la familia. La mamá es la maestra. Pregunto a estos sacerdotes familiares, ¿quieren asumir su rol como sacerdote de la familia y ser lo que llaman al culto familiar? ¿Están dispuestos? ¿Seguro que están dispuestos? A mí me encantan los desafíos. Si usted como papá está dispuesto, venga aquí al frente conmigo, súbase aquí arriba conmigo y le advierto que hay una cámara que lo va a ver. Y le digo que esto se va a pasar para todo el mundo y lo van a ver en cualquier rincón de la tierra. ¿Todavía se atreve a pasar al frente? Así que los caballeros vengan conmigo. Todo caballero que hoy asume su posición de sacerdote de la familia y asume y acepta el desafío de llamar a la esposa y a los hijos a la oración, vengan conmigo al frente. En mi casa, cuando llego a la casa, todos los días a las 6 de la mañana llamo a mi familia para el culto. A veces son medio sinvergüenza los muchachos y me dijeron, ¿podemos bajar un poco la hora de las 6 a las 6:30? Con mucho gusto. Así que los llamo a las 6:30, pero siempre les llamo para hacer el culto familiar. Imagínese usted que cada una de estas familias, estos padres que están pasando al frente, empiecen ya a presentarse delante de Dios y dedicarle sus vidas y la vida de su familia para Dios. Josué dijo, pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Recuerde que Dios le dijo a Elí, el sumo sacerdote, yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. No olvidemos lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Sembremos para el Espíritu. Reunamos nuestra familia, nuestro hogar, queridos padres, la esposa y los hijos. No se presenta usted como el ejemplo y el modelo, no lo somos. El ejemplo y el modelo es Jesús. Amén. Presentemos nuestra familia delante de Dios y Dios se encargará de muchas cosas que no sabemos cómo hacer. Querido Padre, querido Dios, muchísimas gracias por acompañarnos en este lugar. Amén. Gracias por su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Amén. Padre querido, gracias por la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por la maravillosa experiencia de congregarnos en este lugar para conocer más de usted a través de la persona de Jesús. Amén. Gracias, Dios, por darnos todo en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de estos padres que han pasado al frente y han tomado la decisión de colocarse de su lado, Señor. Amén. Que el Espíritu guíe sus palabras, pensamientos y acciones. Que el Santo Espíritu venga y les lave con la sangre preciosa de Jesús. Que los vista con su manto de justicia. Que llene su vida con su presencia. Que les transforme con su gracia bendita y les sostenga, Señor, con su mano todopoderosa. Amén. Que nada ni nadie les haga caer y se mantengan firmes y fieles a sus principios hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén. Que cada padre sea una fuente de inspiración para su esposa, para sus hijos, para sus hijas. Que desde hoy sean sacerdotes de su familia. Amén. Que desde hoy sean guiados y dirigidos por usted, Señor. Amén. Limpie, cambie y transforme cada uno de estos hombres. Amén. Y trate, Señor, en todo momento, que la luz que dimana de su rostro brille en el rostro de ellos. Haga de sus hogares un pequeño pedazo de cielo en la tierra. Amén. Supla sus necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales, espirituales.
sea propicio a cada uno de nosotros, pecadores, Señor. Nos entregamos en sus manos, Santa Padre. Haga lo que usted quiera en nuestra vida y con nuestra vida. Perdónenos si en el pasado no hemos sido lo que debemos ser, pero háganos usted, Señor, lo que tendremos que ser. Amén. Filipenses 2:13, su palabra dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nos entregamos en sus manos, Señor, y aceptamos su voluntad, cualquiera sea. Bendiga a nuestras esposas, a nuestros hijos e hijas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.